Capítulo 21. El estudio de la conciencia pura. La filosofía tradicional ha investigado diversos aspectos de la conciencia y las expresiones de la conciencia como mente o como emoción han sido objeto de estudio de la ciencia, pero la naturaleza de la conciencia misma nunca se ha examinado clínicamente, de manera sistemática. En medicina, la presuposición de que la conciencia no es nada más que una función del cerebro se refleja en declaraciones como el paciente recuperó la conciencia. Esta descripción estrecha y rutinaria de la conciencia asume que es un fenómeno físico y mundano, una condición previa, evidente de la experiencia de la que no hace falta decir nada más. Un foco de interés recurrente relacionado con este tema es la especulación acerca de lo que le ocurre a la conciencia humana en la hora de la muerte. El poder de la vida y de la conciencia surge de una base física. ¿El cuerpo sustenta la vida consciente o es al revés? El poder de la vida sustenta el cuerpo. La forma de plantear la pregunta depende de la idea previa de quien pregunta acerca de la causalidad. Por lo tanto, el nivel que se haya alcanzado determina la naturaleza de la respuesta. Cada persona que pregunta, por tanto, encuentra una respuesta representativa de su nivel de conciencia. Al científico materialista, la pregunta le puede parecer carente de sentido, un ejercicio infructuoso y redundante. A quienes se sitúan en el otro polo, los iluminados. La pregunta puede parecerles cómica y la percepción limitada que revela les suscitará compasión. El hombre común podría asumir la autoridad de ambas posiciones por fe, o podría buscar respuestas en las enseñanzas religiosas convencionales. Todos los comentarios sobre la vida, la muerte y el destino final de la conciencia reflejan diferencias del contexto. La famosa frase de René Descartes, pienso, luego existo, supone la contraria, existo, luego pienso. Como el pensamiento tiene lugar en la forma, Descartes estaba en lo cierto. Eso que tiene forma ya debe haber tenido una existencia previa para tomar forma. Yo soy es una declaración de la conciencia al observar que la capacidad de experimentar es independiente de la forma. Descartes infiere que la conciencia solo es consciente de sí misma cuando asume una forma, pero los iluminados a lo largo de la historia han estado en desacuerdo con ello, pues han dicho que la conciencia está más allá de la forma y es la matriz omnipotente de la que ésta surge. Los físicos contemporáneos lo corroboran. Un ejemplo de ello es el concepto de David Bohm del universo plegado y desplegado, implicado y explicado. Sin conciencia no habría nada para experimentar la forma, la propia forma, como producto de la percepción, sin existencia independiente. Es transitoria y limitada. Mientras que la conciencia lo abarca todo y es ilimitada, ¿cómo podría lo transitorio, con un comienzo y un final claros, crear lo informe, omniabarcante y omnipotente? Si vemos que la propia noción de limitación es un producto de la percepción sin realidad intrínseca, el acertijo se resuelve solo. La forma se convierte en una expresión de lo uniforme, de lo informe, desde una perspectiva ontológica. La conciencia es un aspecto de la aceidad y está implicada en la definición del hombre como humano. La humanidad solo es una expresión de la aceidad. El operar de la conciencia en el ser humano es el principal objeto de nuestro estudio. Aunque la conciencia en sí sea intangible, es intrínseca a toda conducta humana. Para los propósitos de este trabajo, el problema es cómo explicar clínicamente la conexión entre conciencia y conducta de una manera significativa y precisa, que pueda ser estudiada por la ciencia, por la suerte. La kinesiología demuestra de forma categórica la expresión física de cognición a través de la reacción instantánea del cuerpo a los sucesos experimentados por la conciencia. La técnica ofrece una elegante metodología, con una meta clara y factible de ser calibrada, documentada y reproducida de manera experimental. Características de la conciencia pura. Nuestra visión de la conciencia está alineada con nuestro concepto del yo. Cuanto más limitado es el sentido de la identidad,
tanto menor es el parámetro de la experiencia. Los paradigmas restringidos de la realidad tienen efectos globales. Por ejemplo, nuestros estudios sobre los pobres han dejado claro que la pobreza no es solo una condición económica, sino que los pobres también son pobres en amistades, en habilidades verbales, en educación, en vida social, en recursos, en salud y en su nivel general de felicidad. La pobreza, por lo tanto, puede considerarse la cualidad de una autoimagen limitada, que en consecuencia produce escasez de recursos. No es un estatus económico, sino un estado de conciencia. La energía de ese nivel de conciencia calibra alrededor de 60. La identificación y la experiencia del yo pueden limitarse a una descripción del cuerpo físico. La pregunta de esto se deriva de ¿cómo sabe uno que tiene un cuerpo físico? Mediante la observación nos damos de cuenta de que nuestros sentidos registran la presencia del cuerpo físico. La pregunta siguiente es, ¿qué es eso que consciente de los sentidos? ¿Cómo experimentamos aquello de lo que nos informan los sentidos? Tiene que existir algo mayor, algo más grande que el cuerpo físico, a fin lo que, de poder experimentar lo que es menor. Y ese algo es la mente. Una persona se identifica con su cuerpo porque su mente experimenta su cuerpo. Los pacientes que han perdido partes importantes del cuerpo afirman que su sentido de identidad no se reduce por ello. Suelen decir, soy el mismo de siempre. Entonces surge esta pregunta, ¿cómo sabe uno lo que experimenta la mente? Mediante la observación y la introspección. Uno puede ver que los pensamientos no tienen la capacidad de experimentarse a sí mismos, sino que algo al mismo tiempo es más básico y está más allá de la experimenta y está más allá. Experimenta la secuencia de pensamientos y que el sentido de identidad de ese algo no se altera por el contenido de los pensamientos. ¿Qué es lo que observa y es consciente de todos los fenómenos subjetivos y objetivos de la vida? Es la conciencia misma, la que resuena como capacidad de conocer y de experimentar. Ambos son procesos subjetivos. La conciencia no está determinada por el contenido. Los pensamientos que fluyen a través de ella son como peces que nadan en el mar. La existencia del mar es independiente de los peces. El contenido del mar no define la naturaleza del agua. Como un rayo incoloro, la conciencia ilumina el objeto observado, lo que explica su tradicional asociación con la luz en la literatura mundial. La identificación exclusiva con el contenido de la conciencia ofrece una experiencia de un yo limitado. En cambio, la identificación con la conciencia supone saber que nuestro ser es ilimitado. Cuando las autoidentificaciones circunscritas se superan y el sentido del yo se identifica con la conciencia misma, nos iluminamos. Cuando las autoidentificaciones suscritas se superan y el sentido del yo se identifica con la conciencia misma, nos iluminamos. Una de las características de la experiencia de la pura conciencia es la percepción de temporalidad o atemporalidad de percepción. Se experimenta que la conciencia está más allá de toda forma y tiempo. Se lo considera presente por doquier. Esto se describe como aceidad y en la literatura espiritual como conciencia yo soy. La conciencia no reconoce la separación, que es una limitación de la percepción. El estado iluminado es una unidad en la que no hay división de partes. Tal división solo es aparente desde una percepción localizada. Es algo accidental que solo atañe un poco de vista. A lo largo de la historia del pensamiento se han dado descripciones similares que están de acuerdo con los estudios de William James. En las famosas conferencias de Gifford, James describió la experiencia de la conciencia misma como rara, única, inefable y más allá de la mente, un estado de conocimiento libre de pensamientos, que es completo y lo incluye todo. En él no hay deseo ni necesidad y, y supera las limitaciones de la experimentación del yo personal e individualizado. Otro atributo de la conciencia pura es el cese del flujo habitual de pensamientos o sentimientos, una condición de infinito poder, compasión, mansedumbre y amor. El yo deviene del ser.
Ese estado que va acompañado por el reconocimiento del origen mismo de la experimentación del yo como ser, con el que culmina el proceso de eliminar las identificaciones limitadas del yo. Los pasos necesarios para facilitar la conciencia del ser se han detallado a lo largo de la historia. Se han prescrito numerosas técnicas y comportamientos a fin de facilitar la retirada de los obstáculos para la expansión de la conciencia. Pueden hallarse en las prácticas de las diversas disciplinas espirituales. El proceso común a todas estas enseñanzas es la eliminación progresiva de la concepción del yo como ser infinito. Se dice que la iluminación es relativamente rara, no tanto por la dificultad de seguir los pasos necesarios para alcanzarla, sino porque es una condición que interesa a muy pocos, sobre todo en la sociedad moderna. Si detuviéramos a 1000 personas en la calle y les preguntáramos cuál es su mayor ambición en la vida, ¿cuántos dirían estar iluminado? Reconocimiento contemporáneo de la conciencia superior. El creciente interés por la conciencia como tema de estudio científico quedó en evidencia en el primer Congreso Internacional dedicado a este tema, que, con el título Hacia una base científica de la conciencia, se celebró en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Arizona en Tucson entre el 12 y el 17 de abril de 1994. Fue una convocatoria internacional interdisciplinaria de estudios con credenciales impresionantes. Hubo numerosos ponentes eminentes y se trató una amplia gama de temas muy especializados. Pero las indagaciones casi nunca superan las explicaciones racionales o materialistas de la conciencia como fenómeno puramente físico. De hecho, las aproximaciones al tema de la conciencia son tan variadas como la propia experiencia humana. Este libro ha citado de pasada muchas de las comprensiones más vanguardistas de la investigación moderna sobre este asunto, a fin de proceder con más claridad en la obtención de conclusiones propias. Puede resultar útil revisar la evolución del pensamiento contemporáneo sobre el tema. La presencia de algún tipo de conciencia se suele considerar la característica que distingue a los seres vivos de lo que no lo está. La vida es una expresión de la conciencia en el mundo observable de la forma y la experiencia, pero la totalidad de la experiencia humana atestigua que la conciencia es tanto manifiesta como no manifestada. Ser consciente de la conciencia dentro de la forma es común, ser consciente de la pura conciencia más allá de la forma es excepcional. A lo largo de toda la historia se ha informado de la experiencia de la pura conciencia misma, vacía de contenido y de los relatos siempre coinciden. Muchos de los que alcanzan este estado llegan a ser grandes maestros e influyen profundamente en la conducta humana. Tales seres, en el curso de unos pocos años, son capaces de crear una comprensión de significado contextual de la existencia para millones de personas a lo largo de milenios. Como esas enseñanzas no se ocupan en el mundo material que se experimenta con los sentidos, se les denomina espirituales. Antes del reciente interés de los científicos por el tema, el estudio de la conciencia era una ocupación exclusiva de los maestros espirituales y sus alumnos. Pero en los últimos 20 años, numerosos físicos teóricos se han interesado en la correlación entre la física teórica avanzada y el universo no material. La profundización en el enfoque de la cultura popular a partir de 1960 ha generado un público receptivo a los productos de esta investigación. Libros como El Tao de la física de Friedrich Capra y La psicología de la conciencia de Robert Einstein, que ahora se consideran clásicos, los estados superiores de conciencia, antes considerados muy raros, se han hecho más frecuentes conforme se extiende el campo M del nuevo paradigma. Estudios recientes indican que el 65% de los entrevistados habrían tenido experiencias categorizadas como espirituales. Como a la ciencia, por su propia naturaleza, solo le incumben fenómenos observables, nunca se ha sentido atraída por la consideración de conceptos espirituales, a pesar de que muchos grandes científicos a lo largo de la historia han vivido experiencias subjetivas de pura conciencia en el curso de su trabajo, a menudo cruciales para el desarrollo del mismo. El explosivo campo de la dinámica no lineal ha provocado curiosidad y comentarios con respecto a la naturaleza de la existencia y la conciencia,
expresados en libros como Juega Dios a los dados, La nueva matemática del caos de Ian Stewart. El nuevo concepto de la ciencia de la totalidad se convirtió en el tema de trabajos de amplia difusión como A través del maravilloso espejo del universo de John Beers, El espejo turbulento de John Beers y F. David Pitt. Recientemente, astrónomos, matemáticos, cirujanos cerebrales y neurólogos, además de físicos, se han visto atrapados por una oleada de entusiasmo con respecto al significado de estos nuevos descubrimientos. Se suele señalar que el ser humano es incapaz de observar o reconocer un suceso si no dispone de un contexto previo y un lenguaje para nombrarlo. Esta incapacidad, llamada ceguera paradigmática, es la conciencia directa de una limitación de contexto. Poco a poco, la extensión de la nueva subestructura intelectual que impregna las ciencias físicas ha ido creando el potencial para realizar nuevos planteamientos y desarrollar otros puntos de vista en las ciencias humanas, como la psicología. Aunque Abraham Maslow habló hace ya mucho tiempo de las experiencias cumbre, la literatura de la psicología convencional nunca abordó el tema de la conciencia en sí misma, con la excepción de clásicos como Las variedades de la experiencia religiosa de William James, considerado el trabajo científico estándar de la psicología de la conciencia con respecto a la experiencia espiritual. Al final, la psicología transpersonal ha ido más allá de los límites de la psicología clínica y experimental para investigar los aspectos puramente subjetivos de la experiencia. Experiencias inusuales o capacidades antes descartadas como falsas o alucinatorias, por fin fueron objetos de estudios para la parapsicología, que legitima los intentos experimentales de verificar aptitudes como la percepción extrasensorial. El campo de la psiquiatría surgió del intento de abordar el origen tangible de los aspectos intangibles de la conducta y de la enfermedad. Como rama de la medicina de la psiquiatría, se ocupa de la enfermedad. Por lo tanto, trata casi exclusivamente los niveles inferiores de conciencia y sus correlatos neurofisiológicos. La conciencia como tal queda fuera de sus paradigmas. En medicina, a los médicos que trabajan con un paradigma más amplio del proceso de curación, con planteamientos que inculcan modalidades no tradicionales. Se les dio el nombre de terapeutas holísticos, una designación al principio asociada a falta de personalidad en el estamento médico, pero las contribuciones de los pioneros de este campo, sobre todo en áreas como la recuperación de los ataques del corazón o el uso de la oración para acelerar la curación de pacientes sometidos a operaciones quirúrgicas, exigió un serio reconocimiento. Elizabeth Kubler-Ross dirigió la atención de los profesionales, así como del público en general, al fenómeno de la muerte y las experiencias cercanas a la muerte, relatadas por pacientes. Al final de las experiencias fuera del cuerpo también se convierten en un tema bastante común, puesto que cada vez más pacientes sometidos a recuperaciones quirúrgicas informaban que habían contemplado la operación y habían oído todo lo que se decía en el quirófano. Thelma Moss se hizo famosa por su trabajo en la fotografía Kirlian, que registra la radiación emitida por un objeto en un campo eléctrico de alta frecuencia, el aura que lo rodea. Como ocurre alrededor de las puntas de los dedos, sus fotografías del cuerpo energético de una hoja entera, después de que la hoja física fuera cortada en dos, se hicieron muy famosas. Hasta la acupuntura se ha ganado un lugar respetado en el campo de la salud occidental. Y muchos médicos están aprendiendo a la técnica a pesar de que la medicina tradicional no reconoce ninguna otra. La energía, aparte de la mecánica, la eléctrica o la química, las aproximaciones holísticas operan desde un contexto diferente que la medicina tradicional con respecto a la naturaleza de la conciencia humana, pues ponen énfasis más en la curación que en el tratamiento, aunque su conexión con las innovaciones teóricas de las décadas recientes no parezca explícita. Todas las terapias alternativas empleadas por los cuidadores holísticos, tanto médicos como terapeutas alternativos o sanadores, y con independencia de sus métodos, tienen un elemento en común. Todos los métodos holísticos se basan en técnicas destinadas a influir
no en el protoplasma como tal, sino en el campo energético que rodea, atraviesa y condiciona el cuerpo humano. Fuera del dominio médico, el fenomenal éxito del movimiento de autoayuda de los 12 pasos, al que he aludido con frecuencia, ha establecido de manera notable que la curación puede producirse mediante la práctica de los principios de la conciencia, la capacidad de curar enfermedades sin remedio aparente, reconocida por Jung en su trabajo con Rowland, quien, como hemos visto, fue el primer eslabón en la larga cadena de curaciones que desembocó el movimiento mundial de Alcohólicos Anónimos, entra dentro del reino de la conciencia superior. La experiencia espiritual profunda que Jung propuso a Rowland como su única esperanza, muy parecida a la de transformaciones de la iluminación. Fue la esencia del mensaje transmitido a Bill W., el fundador de Alcohólicos Anónimos. Es notable que Bill llamara a Alcohólicos Anónimos el lenguaje del corazón. Todos esos caminos recorridos por los pioneros de la sabiduría teórica y aplicada convergen en un punto, o tal vez sería mejor decir que comparten un origen común. La revelación que Will recibió en las profundidades de la desesperación no procede de la razón conceptual, ni de ningún otro enfoque introspectivo, sino de un salto a la conciencia superior y un traslado del ser a la presencia y del ser a la presencia de luz y poder infinitos. El hecho de que esta experiencia transformadora haya traído la curación a millones de personas da testimonio del poder de los campos energéticos que calibran en 600 o más, es decir, del nivel que la experiencia de la conciencia pasa de la forma a lo informe. Este poder informe, el poder superior del movimiento mundial de autoayuda de los 12 pasos, que es la base de sus millones de curaciones, es la misma fuente de poder a la que todas las ramas de exploración intelectual han tratado de retornar. Es el poder de la pura conciencia misma. Hasta aquí el capítulo 21. Mañana continuaremos con el capítulo 22, el esfuerzo espiritual. Gracias por haber leído conmigo. Ha sido para mí un placer leer para ti. Recuerda darle me gusta si ha resonado contigo, compartir y suscríbete a mi canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ni un solo capítulo de este libro y de los muchos más que vienen. Chao, chao.